tienen los europeos. Los europeos están seguros, va a haber una continuación del video. Digo, se va a dividir en dos videos. Los europeos están segurísimos que no es el sistema el que está bien, que el sistema está mal y por eso los enferma. Tengo que ir a buscar agua, me disculpen, o algo de beber. Entonces, como les iba diciendo, la visión de los norteamericanos es, porque es que se la meten en el sistema educativo desde el comienzo, se la meten los padres también es, si no me hice millonario, que es lo que debería haber sucedido, la culpa la tengo yo, piensa el norteamericano. La tengo yo no sirvo. El sistema es una maravilla, pero yo no sirvo. Entonces, como la culpa es de él, no lucha contra el sistema, no se revela y necesita menos pastillas. El europeo dice, yo me siento mal porque este es un trabajo de mierda. Y este es un sistema de mierda y que está acabando con mi salud. Entonces la visión del europeo y la del norteamericano es totalmente opuesta. Y por supuesto, yo comparto la visión de los europeos. Pero eso sí, no creo que haya que hacer revoluciones ni guerras. Pienso que tenemos que ponernos de acuerdo en hacer un sistema no tan estresante y donde el bienestar de las personas sea la prioridad. Bueno, entonces, Europa es la excepción. En Europa hay gente hoy en día, todavía no es mucha, pero cada día es más, que abandona la ciudad y va al campo. Y bueno, yo he visto en la televisión y eso, gente que se ha inventado una nueva vida con mucha originalidad, haciendo cosas. De repente alguien ha pensado, mira, soy catedrático de economía, pero no quiero seguir en esto. Y de repente termina construyendo rompecabezas en el campo o en un galpón que compró por poco o que alquiló por poco precio y se pone a fabricar algo. Y no gana tanto como cuando era empleado, pero tiene sus propios horarios. Y bueno, aquí hay mucha gente que fabrica cosas por sí misma. El pequeño negocio, el pequeño industrial, la artesanía en Europa cada vez es mayor y la gente le gusta comprar cosas que se producen no en grandes cantidades, sino en pequeñas cantidades, pero con calidad, ¿no? Y sobre todo con originalidad. Bueno. Los autores hablan, cuando hablan de Europa, de una ruralización contenida, es decir, la gente vuelve al campo, pero de manera contenida, muy poco a poco todavía. Veremos cómo sigue la cosa desarrollándose, ¿no? En el siglo XXI, a finales, se cree, o sea, en el escenario más probable, de finales de este siglo XXI, es que 2/3 de la población a nivel mundial sean población urbana. Es decir, que un 67% de la gente a finales del siglo XXI vivirá en las ciudades y no en el campo en promedio a nivel mundial. Pero si eso lo comparamos con las cifras de América Latina hoy en día, no a finales del XXI, hoy en día, resulta ser que en América Latina hoy en día las 3/4 de la población es urbana. Hoy en día el 75% de los latinoamericanos viven en las grandes ciudades, frente a un 67%
del mundo que vivirá en el año 2100 o en el 2099 en la ciudad. Es decir, que América Latina ya rebasó la fecha, ya rebasó el porcentaje que se va a dar dentro de 80 años en el mundo. Dentro de 80 años aproximadamente en el mundo, el 67% de la gente vivirá en la ciudad. Pero hoy en día en América Latina ya el 75% vive en la ciudad. Es la concentración más alta de gente, de población urbana, la de América Latina. Es decir, de cada 4 personas, 3 viven en grandes ciudades en América Latina. Eso tiene consecuencias que, bueno, que escapan a este video, a la idea que me hizo hacer este video. Pero esto no es raro ni nuevo, porque la civilización en sus comienzos en Mesopotamia, comenzó en las grandes ciudades. Eso que llamamos civilización, porque la civilización no nace con el Homo sapiens, la civilización viene después y comienza en las grandes ciudades. La civilización no se forja en el campo, sino en las ciudades. Ahora, nuevamente, siempre hay excepciones. Durante el Imperio Romano, la mayoría de la población vivía en el campo. El aumento de la densidad de población urbana, porque estamos hablando todo el tiempo de población, pero la densidad de población es otro problema. ¿Qué es la densidad de población? Bueno, ¿cuántas personas viven por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado? Hay un gran aumento en el mundo de la densidad de población, es decir, cada vez vive más gente en sitios más reducidos. Cada vez estamos viviendo más pegados. Esto, el aumento de la densidad de la población urbana, produce conflictos y todo tipo de problemas, y creo que no hay que explicar por qué. Si son muchas personas ocupando lugares pequeños, pues siempre hay conflictos y problemas. Ahora, las grandes ciudades son importantes de todos modos porque son y han sido siempre los polos de las transformaciones globales. Ahora, hablemos un poco del fenómeno de la emigración, ¿no? La emigración implica una nivelación de la población. La emigración ha existido siempre, siempre. Para los que critican la migración de hoy en día hacia Europa, para esos europeos que no pueden ver un emigrante, deberían recordar que ellos también emigraron y que a Europa emigró muchísima gente del Asia y del África y que la migración ha existido siempre. Es un fenómeno constante en la historia de la humanidad. Y ayuda a la nivelación de la población. Por ejemplo, hay superpoblación en las ciudades latinoamericanas. Demasiada gente por kilómetro cuadrado. Que los latinoamericanos vengan a vivir a Europa nivela la población y favorece tanto a América Latina como a Europa. Europa obtiene más gente porque en Europa el índice de natalidad es negativo. Europa se está vaciando. Y Europa necesita gente porque necesita mano de obra. Y mujeres que quieran parir, porque las europeas no quieren parir. Entonces, al emigrar, por ejemplo, tomemos el caso de los latinoamericanos a Europa, esto es bueno para Latinoamérica porque los que emigran trabajarán aquí, enviarán remesas de dinero a Latinoamérica, con lo cual mejora la vida de sus familiares en Latinoamérica y mejora Latinoamérica. Y al mismo tiempo es bueno para Europa porque tienen hijos que van a ser europeos, que van a adquirir oficios y profesiones y van a cubrir las necesidades de recursos humanos que tiene Europa, ¿no? Y es bueno para Europa porque hay muchísimos oficios que ya los europeos no quieren hacer y de hecho no los hacen. Por ejemplo, repartir comida a domicilio. Aquí en España, el 80-85% de los repartidores de comida a domicilio son venezolanos. Si no, no habría ninguno. Y es por eso que los dejan trabajar en ese trabajo y no en otro, sin documentos.
¿Por qué creen ustedes que España permite que se pueda repartir comida a domicilio en una bicicleta o en una moto sin tener residencia legal en España? Se lo permite solo a los venezolanos, porque le conviene, porque si los venezolanos, si esos chamos no reparten comida a domicilio, olvídense, ningún español lo va a hacer, porque no lo va a hacer, porque ya no quieren hacer eso. Si ninguna ecuatoriana, colombiana quiere, o sea, si se van todas las ecuatorianas y colombianas, ¿quién va a limpiar los apartamentos y las casas de los ricos? Pues las tendrán que limpiar ellos mismos, porque ya los españoles y las españolas no quieren limpiar casas ajenas. Todavía sí o sea, sí trabajan, o sea, las españolas y los españoles sí trabajan en limpieza de centros comerciales, hospitales, ¿no? Pero no quieren ir a hogares particulares a limpiar. Entonces, en este fenómeno migratorio, las ecuatorianas y colombianas, las menciono a ellas porque son la mayor mano de obra para trabajar en limpieza de los hogares, lo que aquí llaman asistenta. Bueno, si Europa sale ganando, o sea, España en este caso sale ganando con las ecuatorianas y colombianas porque las españoles tienen quien les limpie la casa. Y a su vez Ecuador y Colombia también salen ganando porque estas mujeres envían remesas de dinero a esos países, ¿no? Entonces la inmigración no hay que verla como un fenómeno malo, sino tiene muchas ventajas y una de las ventajas es la nivelación de la población. Europa, tanto la derecha como la izquierda acepta migrantes y hay europeos que se preguntan por qué. Porque los necesitamos. Necesitamos gente joven. Este es un país de viejos y un continente de viejos. Bueno, hay una frase de Unamuno, que dice, los emigrantes progresan y los que se quedan más. Y es totalmente cierta, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Venezuela. Aquí están estos muchachos repartiendo comida en bicicleta en globo, ¿no? Haciendo un trabajo muy duro y muy mal pagado, explotados. Pero estos muchachos todos mandan remesas a Venezuela. Y los que las reciben en Venezuela no tienen que trabajar para cobrar ese dinero. Obtienen el dinero, o sea, les llega el dinero y lo gastan en lo que necesiten, comida, medicinas, ¿no? Entonces volvamos a la frase de Unamuno. O sea que esto siempre ha sido así. Los emigrantes progresan, claro, estos muchachos progresan porque en algún momento tendrán la residencia, cambiarán de trabajo, ganarán más, quizás podrán comprar un apartamento en España. Ellos van a progresar. Y los que se quedan más, claro, los familiares que se quedaron en Venezuela progresan más porque ese dinero que les llega desde España no lo han tenido que sudar. Unamuno, repito por tercera vez, los emigrantes progresan y los que se quedan más. En cuanto a de dónde salen los emigrantes, pues el país de donde más salen, ustedes jamás lo podrían imaginar. El país que produce más emigrantes es la India. Primero vamos a aclarar los términos. ¿Qué es un emigrante? Es el que sale de su país. ¿Qué es un inmigrante? El que llega a otro país. ¿Y qué es un migrante? El que se mueve, el que está en tránsito entre su país y el país que escogió para vivir a partir de ese momento. Entonces, es de la India de donde están saliendo la mayor parte de los inmigrantes a nivel mundial. Y en segundo lugar, de China. India y China.
Bueno, los chinos los vemos por todas partes, ¿no? Los indios no se ven tanto, pero son más. Aquí Lavapiés es el bar, perdón, Lavapiés es, entre otras cosas, el barrio indio de la India de Madrid, ¿no? Pero en el resto de Europa yo no los veo, por eso no, pero tiene que haberlos, son los que más emigran. India en primer lugar y China en segundo lugar. ¿Y cuáles son los países a donde prefieren ir los migrantes? Son en este orden, bueno, estamos hablando de bloques ya. Son en este orden Estados Unidos en el primer lugar. Todavía la gente a nivel mundial en primer lugar coloca a los Estados Unidos como el mejor país para emigrar. En segundo lugar, la Unión Europea, Europa. Y en tercer lugar, Australia. Esos son los tres destinos preferidos por los emigrantes. Estados Unidos en primer lugar, Europa en segundo lugar y Australia en tercer lugar. Bueno, ¿cuáles son las formas? O sea, cuando un emigrante se transforma en inmigrante porque llega a otro país, hay tres formas de, por decirlo así, de convivencia entre los migrantes y los nacionales. Una de las formas, afortunadamente, ya no existe, aunque puede que exista en alguna parte, si saben de eso, de algo me dicen. Una de las formas es el dominio. El dominio es una de las formas de cómo se relacionan los que estaban con los que llegaron. ¿Dónde se dio el dominio? Pues en las colonizaciones, en la conquista de América y la colonización por parte de españoles, la América hispana, y por parte de ingleses y franceses, la América del Norte. Pues allí se dio el dominio. Yo llego y yo mando. Yo no me integro yo nada. Yo llego y llego a mandar. Eh, el dominio en cuanto a América Latina y Estados Unidos fue muy distinto, ¿no? A pesar de que en ambos casos llegaron a mandar sobre la población nacional, sobre la población original, en el caso norteamericano fue una colonización como las que había habido antes en el mundo, porque, ojo, la colonización no comienza con la llegada de España a lo que hoy en día es América Latina. Con colonización ha habido siempre, en toda la historia del mundo. Si no piensen en el Imperio Romano, colonizó todo lo que pudo. Pero bueno, en las colonizaciones no había mezcla generalmente. Pero en América Latina se dio ese fenómeno, que es un fenómeno que se ha estudiado mucho porque fue un lugar donde de una forma bastante natural se mezclaron las sangres de los aborígenes con las de los conquistadores europeos, en este caso españoles y portugueses, y con la de los esclavos africanos. De modo que hoy en día el latinoamericano es una mezcla de esas tres culturas, de esas tres sangres. Esto no se dio en América del Norte porque la colonización de América del Norte por parte de Inglaterra y Francia fue una colonización tipo exterminio. Tú me obedeces o yo te extermino, ¿no? No había ganas de cruzarse ni de amarse entre ellos, ¿no? Eh, Hay un caso que es un caso paradigmático y muy terrible, que es el caso del Congo. Bueno, el Congo o Zaire, yo ya no me acuerdo si ahora se llama Congo o Zaire porque vive cambiando de nombre, pero el Congo fue colonizado por Bélgica en tiempos del rey Leopoldo y se considera el caso de colonización más atroz que ha habido en la historia de las colonizaciones. Primero que nada, el rey Leopoldo cogió el Congo
agarró el Congo y dijo, esto es mío. Esto no es que sea de Bélgica, es mío, mío. Del rey Leopoldo, mío, no de todos los belgas. Se adueñó del Congo, se convirtió en el propietario del Congo, puso a todos los congoleños a trabajar a trabajar para él, aunque él decía que era para Bélgica, pero era sobre todo para él, y cometió las más grandes atrocidades que se ha cometido en ningún país colonizado. Por ejemplo, los belgas en el Congo esclavizaron a toda la población, la esclavizaron a toda, y si un esclavo negro no cumplía con la cuota diaria de trabajo que se le asignaba, digamos, tienes tienes que recolectar no sé cuántos gramos, kilos, lo que sea, de cacao. Si ese hombre amarrado y que no podía más no lograba en el tiempo que le habían dado para ello hacer el 100% del trabajo que le habían asignado, cogían a uno de sus hijos y lo ahorcaban, a uno de sus hijos pequeños, y lo ahorcaban delante de él y delante de toda su familia. Y después no podía ir a llorar la muerte del hijo, ¿no? Tenía que volver a terminar el trabajo. Y si no podía cumplir con las cuotas de producción que le asignaban, pues le ahorcaban a otro hijo y si se acababan los hijos, le ahorcaban a la mamá, a la esposa y a todo el mundo. Hay escenas terribles, hay fotos terribles de lo que fue la colonización del Congo por parte del rey Leopoldo de Bélgica. Se considera que el rey Leopoldo de Bélgica ha sido el mayor criminal que ha dado la historia. Pero bueno, supuestamente ya no hay dominio, afortunadamente. ¿Cuál es la otra? Son tres formas de convivencia entre los que llegan y los que estaban. En el dominio, los que llegaban a conquistar, a mandar, ¿no? Ahora, en las otras formas, no. Los que llegan a trabajar y a convivir. Una de las formas es la asimilación, que es la forma que en la que Estados Unidos promovió la migración de europeos o sea, en Estados Unidos se independiza y luego empieza a promover la inmigración de europeos hacia su territorio, ¿no? Y lo hizo por eso que llaman el melting pot, la olla hirviendo, ¿no? La estrategia de Estados Unidos fue la asimilación. Por ejemplo, esto se dio mucho en el caso de Irlanda y todos los irlandeses que emigraron a los Estados Unidos. Porque hubo tres grandes oleadas de inmigrantes irlandeses a los Estados Unidos, provocadas por tres hambrunas terribles que hubo en Irlanda. Bueno, el proceso de asimilación está resumido para los que hayan ido a la Estatua de la Libertad. Yo por ahí bueno, yo en algún lugar tengo alguna de esas postales de la Estatua de la Libertad que habré comprado en Estados Unidos. Bueno, además he visitado la Estatua de la Libertad, por supuesto, y Ellis Island, donde llegaban los migrantes europeos, los primeros. Bueno, en la leyenda que está debajo de la Estatua de la Libertad dice en inglés, algo más o menos así. No importa que no te parezcas a mí, pero respeta el ordenamiento jurídico, es decir, no importa que no te parezcas a mí, no importa que seas de otra religión, que tengas otro color, otras costumbres, etcétera, etcétera. Lo único que te pido es que respetes el reglamento jurídico, es decir, las leyes de los Estados Unidos. Esto está inscrito en la Estatua de la Libertad, al pie de la Estatua de la Libertad, y así recibieron los Estados Unidos a los primeros emigrantes europeos. No les pedían que cambiaran sus costumbres, ni su idioma, ni su forma de vestir, ni su religión.
Lo único que sí les exigían era que respetaran las leyes de los Estados Unidos. Entonces, esta forma de convivencia entre nacionales y inmigrantes se le llama asimilación. Em, ahora, em, perdón, perdón, he cometido un error. No, 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 no. No, la asimilación, disculpen, es que hice un resumen y me equivoqué aquí. No, el dominio ya sabemos el cuál es, la conquista, los colonizadores, yo llego a mandar. En la asimilación, la melting pot, lo que está en la leyenda de la Estatua de la Libertad y a sus pies implica una uniformidad. Es decir, Estados Unidos, con el proceso de asimilación, cuando comenzaron a llegar los primeros inmigrantes europeos, lo que buscaba era uniformar a toda la población. O sea, que la población tarde o temprano se pareciera, tanto en religión como en costumbres, poco a poco, pero que se asimilara, que fueran iguales todos, para evitar problemas. Ese fue el melting pot y bueno, allí fue donde en esa época, en la de la asimilación, que fue la forma en la que Estados Unidos promovió la inmigración en cuanto a inmigrantes europeos, eh, en la Estatua de Libertad alude a eso, a la uniformidad de toda la población. O sea, me- tú llegas a los Estados Unidos como europeo hace décadas y está el proceso de asimilación. ¿Qué te pide Estados Unidos? Que te conviertas en un norteamericano más. Que digas con orgullo, God bless America. Entonces, el proceso de la asimilación primero se aplicó a las tres oleadas de inmigración irlandesa, pero a pesar de todo, cuando tuvieron presidentes de origen irlandés, es decir, católicos, siempre hubo problemas. Kennedy era católico y hay otro por ahí que también lo era, ¿no? Barack Obama era de origen irlandés por parte de madre y africano por parte de padre, pero era WASP. No, no era WASP porque no era blanco, pero era protestante. Es protestante. Digamos que de los presidentes católicos de origen irlandés, el caso más paradigmático es el de Kennedy, porque venía de una familia de inmigrantes. Entonces, el proceso de asimilación, la melting pot, es un proceso que Estados Unidos ideó para tratar de que todos los que llegaran a los Estados Unidos se parecieran, poco a poco fueran adquiriendo la forma de vida norteamericana, asimilaran el sueño norteamericano, el sueño americano, etcétera. Lo que buscaba la asimilación era uniformar a toda la población, y eso es lo que está inscrito en el pie de la Estatua de la Libertad. Luego hay una tercera forma de relacionarse entre emigrantes y los nacionales, que es la integración. La integración simplemente dice, no importa que no te parezcas a mí, pero respeta mi reglamento jurídico o mi ordenamiento jurídico. Ese es el sistema que impera en Europa. Pues ustedes saben que Europa recibe musulmanes, hindúes, negros, blancos, amarillos, latinoamericanos. Europa recibe de todo. Y Europa no les pide que se asimilen, es decir, que se uniformen, que sean todos católicos o todos protestantes, o que traten de convertirse todos en blancos o en negros, o que todos sean lo que sea, ¿no? Europa habla de integración y lo que Europa dice es, no te pido que te parezcas a mí, sino
lo único que pido es una sola cosa: respeta las leyes europeas, respeta mi ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? No te pido que te parezcas a mí. Quiere decir, no tienes que renunciar ni a tu nacionalidad, ni al orgullo de venir de cierto país. No tienes que renunciar a tu religión. No tienes que renunciar a tu gastronomía, a tu forma de comer. No tienes que renunciar a tu forma de divertirte. No tienes que renunciar a ninguna de esas cosas. Solo te pedimos que respete las leyes europeas. Eh, y bueno, ahí tenemos las tres formas de, as- de convivencia entre emigrantes y nacionales, aunque en el dominio, pues esos emigrantes, bueno, a los conquistadores nadie los llama emigrantes, pero en la literatura de lo que son las migraciones se les considera emigrantes. No los conquistadores tal vez, pero los colonos sí eran emigrantes, los colonos obviamente. Entonces está el dominio, yo vengo a mandar, y si tú no me haces caso, yo te elimino. Está la asimilación, todo el mundo se tiene que parecer a mí. Todos tenemos que ser americanos idénticos y God bless America. Y está la integración, que es mantener tus costumbres, pero respetar el ordenamiento jurídico del país donde estás, ¿no? Que es la actual situación de Europa. ¿Cuál es la actual situación de Estados Unidos? Pues muy rara. Ya no emigran europeos a Estados Unidos. Y en cuanto a los hispanos, que son los que más emigran a Estados Unidos, yo no veo que se estén asimilando. O sea, no veo que se estén uniformando. De hecho, en Miami cada vez se habla más español y menos inglés. En Washington, en el metro y en todas partes están las cosas bilingües. Español, inglés, inglés, español. Los hispanos en Estados Unidos im- han logrado imponer su idioma y han logrado seguir usándolo. Han logrado imponer su religión, que es mayormente católica, cuando los Estados Unidos es mayormente protestante. Han logrado imponer su música, la salsa, y tienen a Marc Anthony. No es Marco Antonio, es Marc Anthony en inglés. ¿Pero qué canta? Salsa. Eh, Merengue, llámenlo como quieran. Este, no veo que con la nueva migración que va a Estados Unidos, bueno, no nueva, tiene décadas, pero ustedes me entienden, no veo que los Estados Unidos estén logrando que se asimilen. Ahora, están logrando una integración, o sea, ¿les importa a los gringos que se parezcan o no a ellos? No lo sé. ¿Respetan el ordenamiento jurídico? Bueno, muchos no respetan el ordenamiento jurídico y definitivamente no se parecen a los gringos. Pero bueno, este es un tema muy polémico. Bueno, todos estos cambios sociales de los últimos 30 años han aumentado el riesgo. Ha aumentado el riesgo, todo tipo de riesgos, de los riesgos que existen en este mundo, han aumentado a causa de los cambios sociales y demográficos que ha habido en el mundo. Hoy en día la población mundial se mueve más que nunca, nunca se había movido tanto. Y hasta aquí dejo este video, que quería hablar un poco de la demografía y el cambio social en el mundo actual. Bueno, gracias por aguantarme y que estén bien.